Ese es el tema de nuestra mesa de análisis, expectativas con el nuevo gobierno federal. Las opciones que le ofrecemos para esta pregunta son avances, retrocesos, lo mismo de siempre, nada. ¿Tiene usted otras opciones? Compártala 711-0260, WhatsApp 8717-361799, redes sociales, noticieros GREM, correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Y si quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa, estamos como @mpámanes y @licjuanceballos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Miguel Ángel Ordaz, analista político y académico. Miguel, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Arturo González también está con nosotros, periodista, subdirector editorial del Siglo de Torreón. Arturo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Y con ellos vamos a charlar sobre este tema más adelante, al filo de las 9:20 de la mañana más o menos. Tendremos un enlace telefónico con Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en Coahuila. Y bueno, si les parece bien, empecemos con la pregunta que da pie a esta mesa de análisis. ¿Qué podemos esperar o qué espera cada uno de ustedes de este gobierno de la tercera alternancia? Que bueno, ya dijo Tatiana Cloutier que no es una tercera alternancia, que es un cambio completo. No está alternando un gobierno con otro como sucedió con el PRI y el PAN, sino que estamos hablando de un nuevo gobierno muy diferente a los anteriores que se tuvieron. Expectativas, Miguel Ángel. Bueno, me parece que las expectativas son muy altas, sobre todo considerando el resultado de la elección y que derivado de ello, pues más que hablar de nuevo gobierno, estaríamos hablando en principio de la posibilidad de una alternancia más o de la posibilidad también de una transición política efectiva. Eso dependerá de lo que se empiece a instrumentar a partir de hoy, de las, vamos a decir, de las políticas que se vayan a establecer para el efecto de poder iniciar o bien un cambio que para el efecto de poderlo calificar como, diríamos, como transición política, pues se requiere del hecho de sentar bases para empezar a cambiar lo establecido, porque de otra manera, pues estaríamos siendo circulares otra vez y estaríamos pensando o estaríamos viendo que existe la posibilidad de que sea una alternancia más. En este caso, Arturo, ¿tú consideras que podría hablarse de una verdadera cuarta transformación, de un cambio radical? Digo, porque todas estas transformaciones, las anteriores a la cuarta, que fue la independencia, la reforma y la revolución, implicaron cambios radicales en el Estado, digamos, en el sistema de gobierno. ¿Podríamos estar frente a una verdadera cuarta transformación? Bueno, eso solo se puede saber en la medida en la que avance el gobierno y vaya desplegando sus estrategias para cumplir las altas expectativas que el propio Andrés Manuel López Obrador ha puesto. Porque estas expectativas son tan altas como Andrés Manuel lo ha planteado. Yo me iría por tres caminos principalmente sobre los cuales se ha generado una alta expectativa. El primero es el combate a la corrupción. Si Andrés Manuel gana con ese margen de votos tan amplio, en gran medida es por un hartazgo que se percibe y se percibía desde hace años en un sector de la sociedad respecto a los escándalos de corrupción cada vez más fuertes y cada vez más abundantes. Estamos hablando de escándalos a niveles estatales principalmente y también al nivel federal, tanto del gobierno de Felipe Calderón como el gobierno de Enrique Peña Nieto, quizá mucho más en este último gobierno que en el anterior. Ahí hay una alta expectativa donde se va a ver de qué está hecha esta cuarta transformación. Dos, la violencia. También Andrés Manuel, durante su discurso de campaña, durante bastante tiempo antes también, estuvo planteando la necesidad de un cambio profundo para dejar de combatir la delincuencia solo a balazos. Y así lo llegó a mencionar. Tenemos que dejar de
combatir la delincuencia solo a balazos y transitar hacia un modelo de seguridad más integral, más profundo. Ya ha planteado un escenario en ese aspecto, pero queda un sabor de boca amargo porque mantiene al menos en la estrategia policial el control de las Fuerzas Armadas, algo que dijo que no iba a ocurrir. Que bueno, vamos a ver qué tanto cumple en esta expectativa. Y sobre este punto, en este punto en específico, ayer platicábamos con un miembro de Fundar, que él mostraba su escepticismo que con la Guardia Nacional pudiera reducirse la violencia y la inseguridad, sino que al contrario, esto implicaría una militarización del país y por ende una mayor inseguridad. Estamos en la ruta de la militarización, aún. La ruta que abrió Felipe Calderón en 2006 se mantiene quizá con matices, quizá con complementos de estrategias que no vimos en los gobiernos anteriores, pero el control de las Fuerzas Armadas sobre la estructura de seguridad interna o pública se mantiene. O sea, hay una ruta de militarización. ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que tendrá mucho que ver qué pase con las otras estrategias para poder evaluar si vamos por buen camino. Pero de entrada, que se mantenga esta estructura sí deja un mal sabor de boca a muchos que esperaban que se fuera a dar un cambio. Y la tercera ruta, y con eso cierro este espacio de participación, es el tema de la redistribución económica. México se ha mantenido en un crecimiento de alrededor del 2%, pero el principal reclamo que ha habido de un sector de la sociedad es el que hay una mayor desigualdad. Las élites se han enriquecido, la población ha visto poco beneficio de muchas reformas económicas. Bueno, Andrés Manuel ha puesto también la lupa en ese aspecto, en una redistribución económica. Yo creo que el éxito o fracaso de su cuarta transformación va a estar medido en esas tres expectativas, en la medida en la que cumpla esas tres expectativas. Si las cumple bien, si las cumple más o menos o no las cumple, pues yo creo que en 3 años o 4 años podríamos estar hablando qué tan exitoso, ¿no? Creo que aquí hay algunos aspectos que me parecen importantes y tú has destacado uno de ellos, ¿no? La cuarta transformación no llega con la recepción del mando como presidente electo, ya como presidente en funciones de Andrés Manuel López Obrador. Es un proceso. Porque luego, si uno se da cuenta en las redes sociales, qué bien, mañana ya vamos a amanecer sin corrupción, magnífico, mañana será ya un cambio radical en nuestro país. No, es un proceso, o sea, no es que llegue junto con Andrés Manuel a la presidencia, es un proceso que tenemos que crear todos. Yo no sé si Andrés Manuel así lo considere, que somos todos los que tenemos que crear ese proceso de transformación, o si él se está adjudicando la paternidad total, absoluta y completa, la patria potestad total de la transformación, que eso habría que verlo. No sé cuál sea la perspectiva que tú tienes, Miguel. Bueno, me parece que habría que establecer en principio que un proceso de transformación como el que plantea la propia cuarta transformación es un proceso de largo plazo. Y efectivamente no podemos establecer en este momento juicios, aún con la información que se tiene, acerca de la viabilidad de este proceso. Por ejemplo, lo que se señalaba en relación a la corrupción, que en el caso específico de los coahuilenses pues nos ha lastimado de una manera bastante grande, y que a partir de lo que ha venido desarrollando, al menos en la entidad, pues se establecen a modo los sistemas correspondientes para el efecto de que se pueda atender al menos de manera formal esto. Y se llega a decir, bueno, pues es que todo se está haciendo de acuerdo a derecho, apegado a derecho, pero el derecho que se estableció o que se aprobó para tal efecto, pues fue también a modo. Entonces aquí estaríamos hablando de la generación de instituciones que no son edificios, sino que son nuevas reglas para el efecto de poder pensar de que efectivamente estamos en el inicio de un proceso de cambio radical, como los problemas lo ameritan, porque los problemas son sumamente graves, todos están conectados, y aquí no podemos hablar de que si a partir de la militarización el asunto de la seguridad se resuelve, porque es un asunto complejo, es un asunto que implica la redistribución del ingreso, que implica
educación que implica nuevas pautas para el efecto de comportamiento de todos los ciudadanos. El hecho de que una persona diga que a partir de su honestidad todo va a cambiar, pues me parece que es difícil. ¿Por qué? Porque además creo que lo anunció la semana antepasada. Fue una declaración que hace en donde no vamos a tocar a los grandes corruptos de este país porque entonces vamos a generar inestabilidad. Entonces, aquí habría que pensar o preguntarse qué se necesita para ser grande, mediano o pequeño corrupto para el efecto de poder determinar a qué se va a atacar o qué se va a confrontar. Creo que de entrada estarían ligándose ya aspectos que han tenido que ver con procesos que se han venido deteniendo, sobre todo en el Congreso, en relación a lo que sería el fiscal anticorrupción en el caso de lo que es la Administración Federal, y por el otro lado, pues el que no se está atendiendo, porque sí, efectivamente, como señala Marcela, este no es un asunto de uno, es un asunto de todos, y aquí todos tenemos el derecho de opinar y tenemos también el derecho de exigir, porque la expectativa está de ese tamaño. Claro, por supuesto. Ahora, también en un hecho inédito, nunca había habido una actividad tan grande de un presidente electo previo a su toma de protesta. Prácticamente los últimos 30, 40 días es quien ha marcado la agenda. A lo mejor me estoy equivocando. Creo que quien ha marcado la agenda desde el 2 de julio es Andrés Manuel López Obrador. Y eso nos ha dejado ver algunas cosas, ¿no? Y hay un reclamo también en función de quiénes le van a acompañar en esta tarea tan importante de liderar la transformación, la cuarta transformación de este país. Entonces, lo que hemos visto de Andrés Manuel como presidente electo, del presidente electo, en estos días previos, y los hombres y mujeres que lo acompañan, nos dan certezas, nos dan una perspectiva positiva de lo que pudiera estar ocurriendo después del 1 de diciembre. Hay varios elementos que hay que evaluar en ese sentido. Uno es el discurso que ha manejado Andrés Manuel, esto de que hablemos hoy con insistencia de la cuarta transformación. A mí me parece un recurso propagandístico, o sea, es la propaganda al final oficial, la nueva propaganda oficial del gobierno federal. Y por ahí pueden ver ya el vestido que va a tener el gobierno de la República con estos personajes históricos en donde... Con el logotipo exactamente, dice mucho, ¿no? Solo falta insertar ahí Andrés Manuel, sí. ¿No? Porque es un discurso que ha manejado de forma reiterativa al grado que se ha vuelto común. Y lo mencionamos ya con toda familiaridad. O sea, la cuarta transformación, no podemos perder de vista, es un recurso retórico, propagandístico de la administración, de la nueva administración federal. Ahora, por otra parte, esto de los personajes que lo acompañan y el acaparamiento de la opinión pública en estos meses de transición, estos 5 meses de cambio de gobierno, entrega-recepción, es normal que ocurra en un escenario en donde el gobierno saliente acaba con una desaprobación sí, abrumadora. Inédita, yo creo. Abrumadora, verdaderamente digna de análisis. Yo creo que se debe de analizar este nivel de desaprobación que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por otra parte, un nivel de una alta expectativa en el caso de Andrés Manuel por los votos que obtuvo. Era natural que ocurriera el repliegue del gobierno saliente y la puesta enfrente del nuevo gobierno o del gobierno que iba a entrar y que hoy ya se está conformando. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede tener esperanza en que vaya a haber un buen camino? Desgraciadamente todavía es muy pronto. Yo creo que necesitamos más información concreta, más allá de los recursos retóricos, sobre lo que se construya. Y el periodo de transición, esos 5 meses, nos ofrecen muy pocas luces, porque ha habido, creo yo, de forma premeditada, un manejo de posturas encontradas dentro del propio nuevo oficialismo, del propio partido Morena, en donde vemos mensajes distintos, a veces contradictorios, y que pudiéramos leerlo de 2 maneras. Uno, que aquello es un caos, o sea, que no se ponen de acuerdo, que cada quien trae su agenda, que no se sabe bien por dónde va. O sea, uno lanza una iniciativa y luego
Andrés Manuel dice que no va a lo de las comisiones y así. Pudiéramos creer que es un caos o pudiéramos pensar Es un montaje. que es premeditado. No un montaje. Yo creo que es una estrategia. No, un montaje sobre ensayo y error. Yo creo ver, que es un... suelto, a ver cómo cae. Pero incluso yo creo que más allá que eso, ¿no? Yo creo que es incluso una estrategia en el sentido de decir, que no sea el presidente quien establezca todas las iniciativas para que no sea él el que se desgaste y que sean otros actores que presenten las iniciativas y en función de la reacción que haya, ir ajustando, modificando y dialogando con aquellos que en principio parecía difícil dialogar. ¿Por qué? Porque tenían un prejuicio respecto a las posturas de Andrés Manuel en materia económica. Entonces yo creo que puede leerse también como una estrategia. Ahora, ¿cuánto le va a durar? No lo sé. Yo creo que por propia salud del sistema que está tratando de transformar o crear Andrés Manuel, tendría que durar poco y comenzar a dar, ahora sí, pasos ciertos respecto a sus estrategias. Gerardo Valadez pregunta, ¿qué lectura le dan los invitados a la llegada de Alejandro Gertz Manero al interinato en la PGR, aunque él va a ocupar un cargo en la misma PGR? Bueno, Gertz Manero tiene su, vamos a decir, su propio cartel. En su momento me parece que fue buena su actuación. Pero vamos, interinato en este momento relacionado con un proceso con un proceso de cambio de gobierno, considerando la cuarta transformación para como, la fiscalía como emblema, diríamos que ha de estar sopesándose en este caso, pues a los otros actores, sobre todo a las organizaciones sociales que han estado empujando muy fuerte desde hace años en relación a la conformación de una fiscalía que verdaderamente valga la pena, ¿no? Porque finalmente nos damos cuenta de que fiscales van y vienen y todos atienden a la instrucción del propio Ejecutivo. Aquí tendríamos que verlo en función, no del antecedente simplemente de Gertz Manero, sino de lo que se vaya a plantear como programa o plan integral de combate precisamente a este problema gravísimo que es la corrupción, porque no solamente está ligado con el saqueo, sino está ligado con la nula o la falta o la ausente aplicación de la justicia en relación a lo que todos conocemos. Bien, y agradecemos también este comentario de Dolores Hernández. Felicito la mesa de análisis. Por primera vez me encuentro con invitados que no son ni chairos ni derechairos, sino que están haciendo un análisis objetivo y muy concreto. Gracias, Dolores. 9:16. 15 grados centígrados. Siga nuestros invitados: Arturo González, periodista, subdirector editorial del Siglo de Torreón; Miguel Ángel Ordaz, analista político y académico. Y con relación a este tema, el día de hoy Templo Mayor comenta: llegó el día de Andrés Manuel López Obrador y aunque muchos esperan anuncios espectaculares para marcar el inicio de la cuarta transformación, hay quienes consideran que no habrá más de los ya hechos en meses anteriores. Las consultas, la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, la desaparición del Estado Mayor, la creación de la Guardia Nacional, la venta del avión presidencial, el fin de las pensiones a los expresidentes y la integración de un consejo asesor de empresarios con concesionarios de televisoras se dieron en el largo periodo de transición. Así es que, a menos de que salga un as bajo la manga, la sorpresa de la arenga inaugural podría ser que no haya sorpresas. Quienes han seguido de cerca el discurso del nuevo presidente consideran que lo que trataría es mandar un mensaje de confianza a los mercados. Ya se verá, es lo que dice Templo Mayor, y lo que comenta Gerardo Valadez es lo siguiente, y pide la opinión de nuestros invitados. Dice: yo no espero grandes sorpresas de Andrés Manuel López Obrador. Él ya lo dijo en una entrevista en una pasada elección, cuando se le cuestionaba a Hugo Chávez que por qué como candidato decía una cosa y como presidente hacía otra. El mismo López Obrador lo dijo: es que no es lo mismo ser candidato que entrar en funciones. Y sí, tiene razón.
no es lo mismo ver los toros desde la barrera que torearlos en el ruedo. Y aquí es de donde se va a saber de qué está hecho López Obrador. Sin embargo, todos los bandazos que ha venido dando a lo largo de su categoría como presidente electo me hace dudar muchísimo. Ya muchas de las promesas que había hecho las echó por tierra. ¿Qué opinan los invitados? Bueno, Arturo. Comentábamos hace un momento, tiene que ver con lo que en el anterior bloque se platicó, del peligro que representa el incumplimiento de esta alta expectativa. Yo creo que es muy peligroso al nivel de hartazgo que pudimos constatar durante la campaña y previo a la campaña. Una sociedad que vio en Andrés Manuel, o un sector del electorado importante que vio en Andrés Manuel la salida a un sistema agotado en donde los síntomas están claros, ¿no? La corrupción, la violencia y la desigualdad, que son los grandes temas de la campaña de Andrés Manuel y los grandes temas en este momento. El problema es que, como bien decía Miguel hace un momento, centrar en una sola persona el ejercicio de ese cambio es muy riesgoso. Si no se crean las instituciones que consoliden esa transformación, ese camino, esa estrategia, puede resultar muy peligroso, porque así como hay grandes expectativas, puede haber grandes decepciones. Y hay que ver lo que está pasando en otras partes del mundo, porque, insisto, no podemos aislarnos de las corrientes que están presentándose en otras partes del mundo, en donde después de grandes decepciones siguen gobiernos como un Jair Bolsonaro en Brasil, en donde en medio de un clima de descomposición política, de señalamientos, de polarización, de decepción, se crean estas figuras extremas que pueden llevar a la sociedad a una profundidad mayor en la división. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y a mí me resulta preocupante que Andrés Manuel base su combate a la corrupción casi exclusivamente en su honestidad, que está a toda prueba, hay que decirlo. Yo creo que en esa parte tiene razón, ha sido el político más investigado de los últimos 20 años en México, y hasta hoy no se le ha detectado un escándalo de corrupción al nivel de los que hemos visto en los últimos años en otros partidos. Pero pensar que por ello es suficiente como para combatir la corrupción y que todos los demás funcionarios de su gobierno y partidos y gobernadores y alcaldes van a seguir el ejemplo, yo creo que eso es incorrecto. Que se necesitan estructuras muy sólidas de rendición de cuentas para evitar que los políticos y los funcionarios sigan incurriendo en actos de corrupción. Ahí es donde se puede abrir la ventana para una gran decepción, al momento de decir, pues la honestidad de una persona no es suficiente para transformar un sistema. La honestidad de un solo hombre. Por eso, de una sola persona, digo. No es suficiente si no está acompañado de estructuras. Y en ese sentido tiene que mostrar desde el principio cuál es la estrategia clara del combate a la corrupción. Y no nada más decir, pues es que si el presidente no roba, los demás no van a robar. Pues no es así. O sea, sí es importante la congruencia, claro. Sí es importante el ejemplo, pero sí. No es lo único. Ajá. Fíjate que hoy Miguel Crespo, en las páginas editoriales del Siglo de Torreón, publica su editorial al respecto de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Lo que venga para nuestra nación a partir de hoy tendría que ser pensado no en que la pasen mal aquellos que previamente fueron privilegiados, sino en buscar mejores condiciones de vida para todos. Lamentablemente, eso no es lo que hemos visto hasta ahora en el Congreso. Y toca entonces el tema del Congreso, ¿no? Porque el Congreso ya ha estado en funciones. Claro. Entonces me gustaría que ustedes hicieran el análisis de qué tan determinante va a ser la separación de poderes, y si realmente vamos a tener por fin una separación de poderes, o el Congreso se moverá de acuerdo a lo que diga el presidente. Finalmente pueden tener mayoría, y si esto no será una decepción
en los siguientes días y meses que estaremos viendo ya realmente cuál es el objetivo del nuevo gobierno? Bueno, me parece que la desaparición de poderes es inherente al sistema en el caso de este país, pero una cosa es lo que formalmente está establecido y otra es cómo realmente funciona. Sabemos que el Congreso históricamente se pliega a las instrucciones del Ejecutivo. La división de poderes no es otra cosa más que una simulación más en este país. Y se tiene que empezar si ustedes quieren, por cosas elementales. Por ejemplo, antes de la formalidad de la toma del cargo, de la toma de protesta del cargo, en donde se señalará que hará cumplir la Constitución y la ley, y las leyes que de ella emanen, me llama la atención lo siguiente, y empezando por asuntos, si ustedes quieren, meramente burocráticos. ¿Quién va a redactar el oficio mediante el cual se les va a dar a conocer, o se va a dar a conocer al órgano que está al frente de todo este proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México? El secretario de Comunicaciones. El presidente le hará del conocimiento por escrito también al secretario para que a su vez le diga a un subsecretario y a su vez también se lo pueda decir a algún director para que se vaya resbalando la responsabilidad. ¿Quién les va a dar a conocer formalmente esto? Porque no hay que perder de vista lo siguiente, de que no solamente es un asunto de que se haya decidido a partir de una consulta, sino que es un asunto que tiene entramados de carácter legal muy fuertes, que están supeditados a juicios muy caros y a costos muy elevados en relación a lo que se tendrá que pagar, de acuerdo al contenido de los contratos, mismos que, según leía yo el día de ayer, van a ser ventilados en Nueva York. Entonces, estamos hablando de algo que se decidió sin tener la autoridad correspondiente para ello desde el punto de vista formal, pero también estaríamos hablando ya a partir de hoy de las responsabilidades que se van a asumir a partir del cargo mismo, porque se van a empezar a editar una serie se van a tener que redactar y presentar una serie de oficios mediante los cuales se dará a conocer la instrucción formal. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión aquí. Mientras no tengamos un responsable de decisiones trascendentales, como puede ser el presidente, como puede ser el gobernador, como puede ser el alcalde, pues entonces estaríamos resbalando sistemáticamente la responsabilidad. Y eso ha sido uno de los grandes problemas. La generación de instituciones implica el desmontar no solamente, vamos a decir, estructuras, sino también prácticas que tienen que ver precisamente con todo este problema. Bien, y tenemos en la línea telefónica a Reyes Flores Hurtado, él es delegado del gobierno federal en Coahuila. Reyes, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Gracias, Juan. Buenas tardes días a Marcela y a tus invitados Gracias, Reyes. Y bueno, pues estás en estos estos momentos en el Congreso. ¿Cuál es el ambiente que priva ahí? Bueno, pues es un ambiente, yo creo que como no lo habíamos visto en los últimos años, un ambiente de apoyo al presidente. Las fracciones parlamentarias que han participado pues han manifestado la intención de sumar esfuerzos para que a México le vaya bien. Hasta ahorita hemos escuchado un discurso que no se había escuchado en otras tomas de protesta, que es la intención pues de respaldar la gestión del presidente entrante para que al país le vaya bien. Bien, ¿y qué podemos esperar los mexicanos desde tu visión como delegado del gobierno federal en Coahuila y como allegado al gobierno morenista? ¿Qué podemos esperar los mexicanos del gobierno de la tercera alternancia y la cuarta transformación? Yo creo, Juan, con convicción que la llegada de un presidente sin compromisos con los grupos fácticos que han controlado en los últimos años el país, nos garantiza en muchos sentidos que proyectos importantes para el desarrollo del país avancen, que no exista la concentración de la riqueza que se ha dado, los millonarios sexenales, pues, que de lo que tanto nos hemos quejado en los últimos años, y quienes han venido controlando el tema económico del país en términos de acaparamiento de riqueza. Yo creo que esto va a permitir que
fluya la inversión pública hacia distintos actores, que haya mayor derrama económica, porque seguramente va a haber mucho más oportunidad para que medianos y pequeños constructores participen en obra, y bueno, que avancen proyectos también que habían estado solo o se habían quedado en el tintero añejos, y que pueden representar desarrollo para zonas específicas del país. No se ha discutido durante mucho tiempo la conexión de transatlántica en el istmo de Tehuantepec, que puede generar una derrama económica muy importante en la zona y al país, y que puede competir incluso con el intercambio de mercancías en el canal de Panamá, y que ha sido estancado ahí añejamente por muchos intereses. Si este proyecto logra concretarse, que es uno de los proyectos prioritarios del presidente, seguramente detonará la zona y nos colocará en competitividad en intercambio de mercancías de manera importante en esta zona del continente, siendo una zona de paso importante para el intercambio de mercancías hacia el vecino del norte, que sigue representando pues una de las 3 economías más grandes del mundo. Creo que vienen en el sentido cosas interesantes, entrarle a fondo a los problemas del país, entrarle a fondo más allá de compromisos. Creo que es algo que ya este país necesita. Las posturas que se han generado en el Congreso, que no se habían visto en otros tiempos por intereses particulares, están ahí. La reducción, pues, por ejemplo, del gasto excesivo en las cámaras, que ahorita ya representan una realidad, como es una disminución, por ejemplo, en el caso del Congreso, de 4.500 millones de pesos que se estaban gastando más para actividades o situaciones suntuosas, pues gastos superfluos, representan un ahorro importante para el país. Son decisiones que ya están tomadas y que se va a redireccionar esos recursos para el desarrollo de áreas prioritarias del país, infraestructura, y también para apoyo a los más necesitados. La postura de generar proyectos sociales que realmente incidan en el desarrollo de los que menos tienen, creo que es algo que este país necesita, ¿no? Se deben determinar los programas asistencialistas, debemos apostarle más al apoyo de la gente para su desarrollo, porque este país urge que saquemos no solo de la miseria, sino también de la ignorancia extrema a un porcentaje muy alto de mexicanos que sigue siendo víctima, pues, de sus circunstancias, ¿no? Yo creo que nadie nació para vivir eternamente pobre ni en la ignorancia, y creo que el gran reto del país es lograr rescatar a esos mexicanos que han sufrido de estos retrocesos, y un flagelo que viene estancando a México durante los últimos años. Creo que la decisión del presidente de entrarle a fondo a estos temas van a generar un rumbo importante en los próximos años para el país, y yo espero en Coahuila ser un brazo de apoyo importante para que el presidente cumpla estos objetivos. Se comunica Carmen Gómez, dice, felicito a Reyes Flores Hurtado y espero que haga un excelente papel al frente de la delegación de Coahuila, porque nos hace falta un gobierno diferente a los que hemos tenido. Ni el PRI ni el PAN nos dieron los resultados que esperábamos. Esperemos que Morena sí. Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en esta mesa de análisis de contextos. Al contrario, Juan, yo agradecido con ustedes por el espacio, y buenos días allá a Marcela y a Buenos días, invitados. Reyes. Buenos Bien, días. buenos días. Sábado Hola. 1 de diciembre de 2018, un día importante para nuestro país. Cambio de poderes, llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, llega junto con él todo este proyecto de la Cuarta Transformación, y llegan con él pues muchas esperanzas, pero también mucho escepticismo, mucha incertidumbre y un comportamiento sui generis desde el momento en que se supo que él había ganado la elección hasta este instante donde estará tomando protesta. Están con nosotros Miguel Ángel Ordaz, analista político, está con nosotros Arturo González,
González, periodista, y con ellos estamos hablando sobre las expectativas que tendremos. Y bueno, se han anunciado ya en un rato más el discurso de Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta. Luego tendrá durante la tarde otro discurso que hará seguramente al pueblo ahí en el Zócalo, y luego bien anotaba hace un momento Arturo González en la reunión que estará sosteniendo con los dignatarios invitados a este cambio de poder. ¿Qué dirá? ¿Cómo lo dirá? ¿Cómo será recibido? Creo que es parte de la expectativa que hay en un día como hoy. ¿Podemos esperar algo de lo que estará compartiendo Andrés Manuel López Obrador en un rato más? Creo que tendría que este discurso de hoy, en sus 3 momentos, pero conoceremos principalmente el de el Congreso y el del Zócalo, tiene que ser un avance sustancial en relación con el del 1 de julio. Si recuerdan, Andrés Manuel, por la noche del domingo, una vez que los demás contendientes reconocieron su derrota y el triunfo de Andrés Manuel, sale a dar un discurso que sorprendió por lo centrado del mismo, muy mesurado, nada exultante, una invitación a la unidad. Una buena pieza, creo, una buena pieza retórica que tranquilizó a muchos que estaban inquietos en ese momento. Creo que tiene que ser un avance de ese discurso. No pudiera ser algo reciclado. Tiene que ser, evidentemente, con líneas muy claras de lo que podemos esperar. Ya no en el plano de la expectativa retórica de la propaganda, sino algo más tangible, algo más certero, y que brinde certidumbres, que por cierto, aquellas certidumbres que no ha brindado este periodo de transición. Hay mucha confusión todavía sobre qué tan profundo va a ser el cambio, qué tanto va a inmiscuirse en el combate a la corrupción, de qué está hecho su plan de seguridad, hasta dónde piensa llegar en materia de la redistribución. Yo creo que hoy es un buen momento para ello, para que podamos tener al menos unas líneas un poco más claras, ¿no? Si no lo hace, bueno, creo que vamos a tener un cierre de año todavía en cierta incertidumbre, ¿no? Sí, me parece que es el momento adecuado para poder empezar a establecer las líneas de lo que va a ser el proyecto de este país. Estamos hablando diríamos, de que tan alta fue y ha sido y sigue siendo la expectativa como también la pretensión de una transformación más considerada como cuarta. Aquí el asunto es que el discurso tiene que ir amarrado con la realidad, y la realidad deberá de estar directamente anclada con las características que vaya a tener el presupuesto, para empezar. Porque no podemos hablar de una transformación efectiva si se siguen manteniendo los mismos esquemas, los mismos programas, las mismas formas de operación incluso. Aquí el asunto implica un cambio, no solamente en lo propagandístico, como se decía en un principio, ¿no? Sino que tiene que ser un cambio y con resultados, diríamos, casi inmediatos, porque la expectativa así lo está planteando, así se planteó en términos de la expectativa. Si no hay resultados positivos en este primer año, ¿sí?, entonces estaríamos hablando de que no hay o no está integrado de manera adecuada un plan para desarrollar a este país en los próximos, diríamos, 10, 15 o 20 años. Si estamos hablando de una transformación, estamos hablando de una transición en el estricto sentido del término. Implica varias líneas a trabajar, algunas se van a anunciar, otras no se van a anunciar, simplemente se va a llegar por la vía de los hechos, y que tiene que ver con la modificación de estructuras de fondo. En este caso, las relaciones, por ejemplo, vamos a ver un asunto elemental, las relaciones para el mejoramiento de la educación, las relaciones con los sindicatos, para empezar. Y todo ello va directamente vinculado con las propuestas que se vienen haciendo en cuanto a la modificación de la ley laboral,
en cuanto a las relaciones obrero-patronales, que también sería otro aspecto que tendrá que estar ligado ahí. Claro, que en ese sentido, Miguel, ahí hay una serie de especulaciones de que se van a fortalecer los sindicatos, que le van a dar una fortaleza a la vida sindical, porque finalmente es como la vía que están encontrando para que haya más justicia laboral. Son expectativas y son rumores que se han venido desatando. Vamos a ver realmente de todo esto, Bueno, que sí es y que no es. Tendríamos que ver cuál es el fondo, la parte esencial de la propuesta que se vaya a hacer sobre el particular, porque pues diríamos que hay un personaje que no tiene las mejores credenciales para estar ahí y que está promoviendo y que es además presidente de la comisión correspondiente a todo este y ya tipo se de avisora trabajos. como el que estará al frente del Congreso del Trabajo, ¿no? Sí, bueno, ahí en materia de los sindicatos creo que no está mal per se que se fortalezca el sindicalismo. Yo creo que en los últimos años hemos visto un desgaste fuerte del sindicalismo, también con escándalos de corrupción, con situaciones anómalas. Pero el problema es que si ese fortalecimiento no va acompañado de una democracia real dentro de los sindicatos, pues vamos a regresar a un esquema como el que vivimos en la época del partido de Estado, al corporativismo nuevamente, que pues eso no implica un cambio hacia adelante, sino un cambio hacia atrás. Yo creo que tiene que haber una fortaleza del sindicalismo, pero una fortaleza en función de una democratización de los sindicatos. Si no, sí, vamos a seguir en las vamos mismas. a seguir anclados en el siglo XX, ¿no? Déjenme preguntarles algo porque el tiempo nos gana y es muy poco el espacio. ¿Cuál va a ser el comportamiento de los gobiernos estatales, priistas o panistas, la relación que van a sostener con el gobierno federal? Yo creo que esto va a depender en principio del rol que se les vaya a asignar a los delegados federales, que van a depender directamente del Ejecutivo. Pero también va a depender de cuál sea la estrategia que siga la Secretaría de Hacienda para el manejo de todo este aspecto que está relacionado con la coordinación fiscal, los convenios que deben de existir entre gobiernos estatales y municipales, y federal, porque no hay que perder de vista algo que es fundamental. Este país ha sido característico, ha tenido su principal característica en el sentido del establecimiento de un sistema centralizado abrumadoramente de poder. Y por lo tanto, si ustedes mal no recuerdan, cuando se da la primera transición en el año 2000, de principio no supieron qué hacer los gobernadores, lo aprendieron muy rápido y se dieron cuenta de que habría que reproducir el modelo y además lo mejoraron. Entonces, las relaciones de los gobernadores con los alcaldes fue similar a la que había entre estos con el presidente. En ese sentido, me parece que va a ser algo muy importante lo que puede empezar a suceder cuando estos delegados federales empiecen a hacer una correa de transmisión de instrucción y recursos del gobierno federal directamente hacia los beneficiarios. El asentamiento de estos en los municipios es el punto de referencia para el fortalecimiento y podemos pensar a lo mejor para el inicio de una estrategia diferente, pero vamos a ver cuál es el contenido, necesitamos saber cuál es el contenido de los programas, porque como por ahí se señalaba, como creo que lo señaló Reyes, no es suficiente el mantenimiento del apoyo si no viene acompañado de una estrategia o de una política que mejore las condiciones y que le dé la oportunidad de desarrollo al propio beneficiario. Yo creo que de inicio sí esta figura de los superdelegados, esta concentración de poder, porque también va a ser una fuente de poder, al final estas superdelegaciones van a restar protagonismo a los gobernadores. Ya lo apuntaba yo en una colaboración que tuve hace algunos días en este mismo espacio, en Contextos, donde decía que Andrés Manuel, frente a el descontrol evidente en los estados donde ha habido grandes situaciones de corrupción, está optando por la vía vertical del centralismo, un centralismo distinto en donde envía a una figura en su representación con capacidades extraordinarias en comparación con lo que hemos visto en los últimos años. Y eso va a implicar forzosamente una disminución del poder de los gobernadores. ¿Por qué? Porque ya los municipios, como bien apunta Miguel, no van a estar solo a expensas
del gobernador, sino que van a encontrar también cobijo o pueden encontrar cobijo en esta figura del superdelegado, en donde puede servir al final como contrapeso desde arriba, no desde abajo, que lo ideal es que los estados tengan contrapesos desde abajo, dentro de sus propias entidades, que haya quienes les hagan rendir cuentas a los gobiernos estatales. No, este contrapeso viene de arriba, ¿sí? Se impone hacia la figura de los estados. Y ahí es donde vamos a tener una lucha de poder, yo creo, muy interesante, que pues los superdelegados la llevan toda de ganar, porque al final pues tienen el respaldo del presidente de la República. Así es. Y lo importante es ver cómo se va a ejercer el gasto, qué rubros o qué ramos van a pasar por las manos de los superdelegados y qué ramos van a pasar por los gobernadores. Ahí tiene mucho que ver los cambios que pueda haber a la ley de coordinación fiscal y cómo venga el paquete económico que comentábamos en un corte, es el secreto mejor guardado de este gobierno, ¿no? O sea, todos están a la expectativa y por ahí viene el reclamo de los gobiernos estatales, ¿no? Que dicen, no queremos que nos toquen el esquema de coordinación fiscal, queremos que siga pasando los ramos de 33, 28, sigan pasando por nuestras manos y luego ya nosotros se lo entregamos a los municipios. ¿Pero qué Ojo, afán? eso, bueno, claro, pues es el coto de poder. Claro, o sea, y- ellos tienen la facultad de distribuir los ingresos y construir clientelas electorales a partir de ello. Por eso, Ese, hay que amarrar pero- las manos, ¿no? Pero es Es que ahí ese es sería, donde- es ahí donde- ese sería uno de los esquemas que sí se deben de romper. ¿Qué reclaman los gobernadores? Los gobernadores están reclamando la autenticidad del federalismo, que históricamente ha sido violentada por la concentración y centralización. Pero dicen, bueno, respétame a mí y yo ya veré qué hago con los municipios. No, el asunto es que cada ámbito de gobierno, a mí me choca esto de niveles de gobierno, cada ámbito de gobierno tiene su propia, vamos a decir, tiene su propia responsabilidad, tiene su propia capacidad de atención, tiene su propia autoridad. Sistemáticamente se ha violentado, ¿por qué? Porque sistemáticamente se ha violentado desde el centro, históricamente hablando. Entonces, pudiéramos pensar de que si el rol de los delegados, de estos delegados federales, realmente va encaminado hacia el desarrollo de las comunidades en relación a los programas, no sabemos cuáles programas van a manejar, yo no tengo conocimiento de qué reformas se hicieron a la ley orgánica, pero estaríamos, vamos a decir, en el escenario en donde el gobernador, por hablar de todos, ¿sí? El gobernador no está conforme con las prácticas que se puedan empezar a instrumentar a través de los delegados porque nunca se ha hecho así. Y como nunca se ha hecho así, yo quiero seguir haciéndolo como se ha hecho siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque es mi conveniencia como titular del Ejecutivo. Entonces, en algunos estados más, en algunos estados menos, vamos a empezar a ver precisamente estos reclamos y vamos a empezar a ver seguramente la conformación de nuevos esquemas de organización de los propios Claro, gobernadores. Bueno, y ahorita el planteamiento de los cambios a la ley orgánica de la Administración Pública Federal implican que los superdelegados van a estar a cargo de todo. De todo. Bueno, pues ya Incluso lo de la supervisión del gasto que hagan los gobiernos, del gasto federalizado que Del hagan gasto los gobiernos federalizado. estatales. Bueno, pues tendremos que esperar para verlos. Lo cierto es que el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis. Miguel Ángel Ordaz, Arturo González, muchas gracias. Decirle al auditorio que se quede. Estaremos transmitiendo en cadena nacional la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos compartiéndoles el mensaje que se dará un poquito más adelante, por ahí de las 11 de la mañana. Y en la tarde también estaremos en cadena nacional enlazándonos para escuchar el mensaje que dará al pueblo Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues nos encontramos el próximo lunes. Pasión espléndido fin de semana. Gracias.